Oye, muy interesante la entrevista que ha dado Rafa Nadal a Andy Roddick en su podcast. Estamos todos expectantes para este martes. La verdad que no ha decepcionado. Una hora, la verdad, maravillosa, hablando de ciertos detalles, no solo de él, sino también un poco de lo que es Rafa a nivel estratégico cuando enfrentaba a tanto Federer como Djokovic, que es lo que nos vamos a centrar aquí. Muy interesante. A mí siempre que habla Nadal de tenis como tal, me gusta mucho porque es un tipo que a nivel estratégico siempre ha tenido una mente brillante y ha hecho cositas en pista que puede parecer para muchos que Nadal lo único que hacía era pasar bola, que es algo que siempre le ha acompañado en su vida, ¿no? Y la verdad, Magic, para nada. Es un tipo con una cabeza realmente prodigiosa para este deporte. Una mente prodigiosa, José, ¿qué tal? Muy buenas. Y que además ya retirado, pues no tiene ningún problema en mostrarla más si cabe, ¿no? Ya no hay nada que ocultar, no hay nada que esconder, no hay secretos que guardar y puede centrarse en desmenuzar, en sacar el bisturí y hablar un poco de lo que fue su rivalidad con Federer y con Djokovic, ¿no? Y además, conforme lo que hablabas de Rafa, es verdad que la capacidad estratégica y analítica de Nadal a veces se ha quedado en un segundo plano porque siempre tenemos esa idea, ¿no? Esa concepción del Rafa superhumano, super competidor, todo garra, todo pundonor. Lo primero que se nos viene a la mente de él pues son sus remontadas, es su espíritu de lucha, su capacidad para no parar quieto prácticamente durante un segundo. Y eso a veces ensombreció un poquito que Rafa no es solo lucha y pundonor, sino que Rafa, además de ser un tenista a nivel de tenis, lo que es puramente juego, ¿no? Espectacular, a nivel mental y a nivel de estrategia, es una de las mentes más prodigiosas de la historia de este deporte. Y hoy en este vídeo vamos a mostrar cómo enfocaba sus partidos contra Djokovic y cómo enfocaba sus partidos contra Federer. Y sobre todo contra varias versiones de Federer, que yo creo que esto es muy interesante de lo que hablaba Nadal y cómo Roger se fue adaptando a lo que le proponía Rafa, que en su momento a Rafa le hacía sentir muy, pero que muy bien. Esto va un poco en la línea de lo que siempre hemos hablado aquí, de que en el mundo del tenis no todo se juega de la misma manera, no se juega igual frente a un rival que frente a otro, ni en una superficie, ni en incluso la misma superficie en diferentes torneos, no se juega exactamente igual, a cada rival le juegas de una manera, que no... Cuando tú ves por televisión que parece como que siempre se está tirando al revés, que todo se hace con una intención, todo está medido al centímetro. O sea, todo está medido de una manera casi guionizado, todo se lo tienen en la cabeza. Y la verdad, muy interesante, como digo, las palabras de Rafa. En primer lugar, si te parece, vamos a hablar de lo que ha hablado de Roger Federer, ¿no? Esa rivalidad que ha tenido con Federer. No sé cuántos partidos han sido en total, creo que es la tercera rivalidad más repetida en la historia, o la segunda. La cosa es que, bueno, a Nadal le gustaba mucho siempre enfrentarse a Federer, sobre todo en sus inicios, porque, claro, el revés a una mano de Roger Federer. Esto es algo que viene un poco de actualidad porque lo hablamos con Alcaraz, ¿no? Que es un jugador que en cierta manera tiene esa derecha, ese drive, ¿no? Mejor dicho, esa derecha, ese drive con tanto spin que provoca que los rivales muchas veces tengan que golpear por encima del hombro, sobre todo aquellos que tienen revés a una mano, lo cual, pues, hace que sea muy superior a ellos. Y esto es algo que llevó al límite Nadal sobre Federer, ¿no? Magic, que de una y otra vez castigaba a Roger en ese drive de zurdo al revés a una mano de Roger Federer, el daño que le hacía a Roger, que tuvo que reinventarse, los años que le costó al suizo redescubrir y qué hacer, romperse la cabeza para decir qué puedo hacer yo para ganar a este tío, porque es que no para de castigarme esto. Desde que Nadal llegó al circuito, Federer se dio cuenta de que tenía ante él una auténtica kriptonita, ¿no? Y prueba de ello es que los primeros 6, 7 partidos, los primeros 7 partidos entre Nadal y Federer, Nadal ganó 6 de los primeros 7 partidos contra él. Y eso que Rafa era notablemente más joven que Roger, y en esos partidos hay 3 partidos en pista dura y 4 en tierra batida, que dentro de lo que cabe tampoco es que todos fueran en tierra batida. Bueno, pues de esos 3 en pista dura, Nadal le ganó 2 a Federer, cuando Nadal era muy pero que muy pequeño todavía. ¿Por qué? Pues porque como tú dices, ¿no? Al final yo creo que tanto las virtudes de Rafa atacaban directamente a las mayores debilidades de Federer, como también la gran virtud de Federer iba directamente a una fortaleza de Nadal. No hacía tanto daño a Rafa en las virtudes de Federer. Ya desde el primer partido, Federer siempre era un tipo al que le gustaba dominar con esa derecha invertida cruzada, y esa iba a la derecha de Nadal, que se la devolvía con un efecto de zurdo impresionante, con ese spin, con esa bola que te bota por encima del hombro, y obligaba a Federer ya a defenderse, a retroceder jugando sobre su revés.
Y ahora veremos lo que decía Nadal de esto, de estos primeros años de su rivalidad con Federer, porque Federer no era capaz de cambiar ese patrón. Federer, yo creo que a veces también porque era un tipo que había establecido un reinado tan potente, tan grande, y se veía tan superior a todos sus rivales, que a veces Federer a nivel táctico pecaba de cierta tozudez, ¿no? De querer imponer su tenis una y otra vez, de querer imponer su estilo, de querer imponer su manera de jugar. Y no se dio cuenta de que jugando plano o manteniendo el ritmo de bola que le buscaba Nadal sobre su revés, estaba completamente perdido. Esto se exacerbó en tierra batida, pero también en pista dura. Bueno, antes de la década de los 2000, de los 2010, en la década de los 2000, Nadal le gana finales de Wimbledon a Federer, le gana finales del Open de Australia a Federer, con lo cual Rafa siempre encontraba la debilidad en un Federer que no era capaz de cambiar, que no era capaz de salir de ahí, de ese rincón del revés al que, bueno, Rafa le acudía y le insistía una y otra vez. De hecho, yo creo que ese es el gran problema que tiene Federer en su carrera, que yo recuerdo declaraciones suyas donde decía, oye, mañana juegas contra tal, ¿no? ¿Qué tal? Y dice, mira, yo siempre juego de la misma manera. De la misma manera, sí. No preparo los partidos de una manera especial uno sobre otro porque juego más o menos, o sea, el partido se basa un poco de cómo yo juego a lo que el rival puede hacer, pero que no preparaba nada especial ni hacía nada especial. Y un Nadal y un Djokovic tan estudiosos y tan estratégicos le obligó, yo creo, un poco al final de su carrera es cuando empieza a hacer otras cosas y a partir de ahí se descubre una nueva versión. Sí, se descubre un nuevo Federer, en este caso ante Rafa, y por ahí, pero esto yo creo que es uno de los posibles mayores arrepentimientos de Federer, ¿no? Como decir, yo estoy convencido de que esta es mi manera de llegar al punto y de llegar a la victoria, pero claro, tenía que esperar que, como dice Rafa, tuviera un día brillante Federer, ¿si no? Mira, y yo creo que es muy interesante porque recuerdo declaraciones de Federer, que van a ir al hilo de lo que va a comentar Nadal ahora, en las que decía que él era un tipo que no entendía el tenis tanto a nivel de la estrategia o de la analítica o de los datos, sobre todo de los datos, y que lo entendía en base al instinto, al feeling con la pelota. A pensar que si yo tengo instinto, Jesús, por cierto, Gracias. si yo tengo instinto, si yo estoy sintiendo bien la pelota, si yo soy capaz de imponer mi tenis, voy a ganar. O sea, el camino más corto a la victoria es que yo sea capaz de jugar a mi mejor nivel, que yo sea capaz de mostrar mi mejor versión. Evidentemente, si eres Roger Federer, esto te lo puedes permitir, porque Roger Federer era tan jodidamente bueno que incluso sin pensar tanto a nivel táctico, tenía un tenis que te desarbolaba y durante muchos años en el circuito no encontró a nadie que tácticamente fuese capaz de contrarrestarlo, hasta que llegó Nadal. Y Nadal le hizo jugar mal y Federer tardó en darse cuenta de cómo cambiar eso. Y siempre hay una horma para tu zapato, ¿no? Que se suele decir. Totalmente. Y ahí es luego ahí. Nadal encontraría a Djokovic. Eso es. Qué bonito. Por eso es tan bonito esta rivalidad entre dos o tres. Totalmente. Y ganar mal también en esos días donde Nadal siempre hacía este tipo de cosas, ¿no? Bueno, yendo a las declaraciones de Rafa en este, como digo, podcast de Andy Roddick, decía que cuando él enfrentaba a uno y otro el enfoque era distinto. Dice, por ejemplo, con Roger la estrategia era muy clara. Dice, siempre he hecho lo mismo, ¿no? Por eso yo creo que la rivalidad con Federer a nivel aficionado fue más atractiva que la de Novak, ¿no? Aunque jugué más veces con el serbio. Dice, mira, él trataba de hacer una cosa y yo hacía otra. Yo lo que intentaba era destrozar su revés todo el tiempo. Si pensaba que tenía que jugar el paralelo, era por dos motivos. Uno, o porque tenía que ir a por el winner, o porque necesitaba alejarle de ahí para crear más espacio. Él, por su parte, lo que intentaba es ser más agresivo y evitaba eso, que cada vez que pegaba una derecha, él daba un paso atrás, porque para él su derecha es, dice, la mejor a la que me he enfrentado. Era como una partida de ajedrez. No hay secretos, no todo el mundo sabía lo que se esperaba cuando veía un Federer Nadal, todo el mundo sabía lo que iba a ver, ¿no? Y lo que comentábamos, cuando Federer jugaba muy bien, le ganaba, y cuando Rafa lo hacía bien, pues le ganaba yo. Dice, al principio de mi carrera, yo le ganaba más en tierra batida, pero luego llegó el momento en que le pude ganar en pista dura, y al final de su carrera fue él cuando descubrió que dio un pasito adelante, ¿no? Y empezó a jugar mucho más agresivo. Para mí, y dejo con esto porque esto es muy interesante, que habla de... Esta es la clave. Esta es la clave. El truquito, ¿no? Dice, mira, para mí, voy a confesar algo, dice, al principio de su carrera, él cometió varios errores, ¿no? Cuando enfrentaba contra mí. Intentaba jugar con su revés, con efecto liftado, dándome a mí la oportunidad de seguir jugando con mi drive sobre su revés. Pero, en el año 2017, para mí, Federer dice que fue el mejor Federer que ha visto en su carrera. ¿Por qué? Dice, porque sentía que como que estaba en sus manos, ¿no? Que no podía hacer nada. En pista dura, en tierra, dice, esto es en pista dura, no en tierra, que quizás ahí tenía más tiempo. Dice, pero jugaba súper agresivo, su saque era súper complicado de leer, muy preciso,
y el saque de Roger era muy complicado. Que hay que recordarse, hay que retrotraerse un poco Magic a la época 2017 en el Open de Australia, Indian Wells en Miami, que se enfrentan las tres veces le gana Federer. ¿Y qué fue lo que hizo? Cuéntame qué fue lo que comenta aquí Nadal, que empezó a hacer Federer que no estaba haciendo antes. En 2017, Federer y Nadal se enfrentan hasta en 4 ocasiones en pista dura. 4 victorias para Roger Federer. Australia, Indian Wells, Miami, Shanghái. Y pistas muy diferentes, porque Shanghái era mucho más rápida, por ejemplo, que Indian Wells o que Miami, y Australia sí que también era bastante rápida en aquel momento, ¿no? Y curiosamente, en solamente uno de esos 4 partidos, Nadal le saca sets a Federer, que es la final del Open de Australia. Los otros 3 en Master 1000 fueron 6-2, 6-3, 6-3, 6-4 y 6-4, 6-3. Creo que resultados a todas luces, ¿no? Sorprendentes, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Federer primero hace un cambio a nivel de equipamiento, por así decirlo, a nivel de raqueta, que le permite luego cambiar su posicionamiento en pista, porque Federer tiene una raqueta relativamente pequeña, con un peso brutal, que es verdad que cuando conectaba con el punto dulce de la raqueta salía despedida de una manera bestial. O sea, era tremendo lo que era Roger Federer con la Pro Swiss de toda la vida, pero en el año 2017 Federer cambia a una Wilson un poquito más grande, que le permite tener un poquito más de control sobre su revés y que le permite dar ese pasito adelante que sería decisivo contra Rafa. Y es que Roger pasó a tomar la línea de fondo y pegar el revés a bote pronto. En vez de esperar a que la derecha con spin de Nadal fuese hacia su altura, digamos, del hombro y la pegase por arriba, Federer empezó a pegar la pelota justamente mientras subía. Un golpe, evidentemente, de muchísimo más riesgo, que requiere además un estado físico brutal para poder colocarte y tener esa viveza y agilidad para golpear el revés a bote pronto, pero también ayudado por esa raqueta que ahí tenemos, que cambió con una cabeza un poquito más grande para poder golpear la pelota sin cometer tantas cañas, unido al estado físico en el que estaba Federer, que era una brutalidad en su vuelta en 2017, y esas ganas, esa ambición por pegar siempre colocados sobre la línea de fondo, desactivó por completo la derecha de Nadal, pegando, como digo, a bote pronto, sin esperar a que subiera para mantener intercambio con el revés liftado, aplanando la pelota, jugando a bote pronto. Evidentemente hay que ser un genio para hacer esto. Roger Federer era un genio. Si no, esto no le sale a todos los mortales, ¿no? Pero fue así como desactivó la derecha de Nadal en pista dura en aquel año. Y según Rafa, jugó a uno de los mejores niveles que ha visto jamás en su carrera deportiva. Esto no viene de la noche a la mañana. Esto le cuesta a Federer años, ¿eh? De hecho, sí. Empieza con Stefan Edberg, creo que en 2013. 2013-2014. No termina de llevarlo a cabo y es Ivan Ljubicic el que perfecciona un poquito más esto, ¿no? Y esto no es sencillo, esto ya lo expliqué también yo en el vídeo que hice hablando de Novak Djokovic, que ahora hablaremos de él, que claro, Federer se sentía cómodo en ese metro, digamos, por detrás de la línea de fondo y claro, esa pelota le comía, decía, joder, pues voy a dar un pasito adelante, claro, pero cuando tú juegas montado encima de la línea de fondo y encuentras esa bola con tanto spin, tienes que tener mucha mano, mucho control de pelota. Sí. Para que no se te vaya la valla o para que no se te vaya con una caña. Y poco a poco Federer pues lo hizo, ¿no? Y en ese año pues fue cuando pudo dar ese pasito adelante. Y claro, fíjate, ¿cuánto se arrepentirá Federer? Decir, joder, yo me encontré con Nadal en 2004 y hasta 2017 no empecé a dominar el golpe. 13 años perdidos, ¿eh? Lo que decía Rafa, dice, cometía mucho este error, siempre se equivocaba a la hora no se daba cuenta, en cierta manera, ¿no? Que ese golpe le favorecía mucho a Rafa y él se lo callaba. Al final, muchas veces, José, esto es un juego de detalles, de pequeños márgenes, y Federer evidentemente creció, evolucionó, y yo creo que en el tramo final de su carrera se dio cuenta de que tenía que adaptarse también al rival y no ser tan dependiente de su propio feeling, de su propia sensación, de su propio tenis para ganarle, ¿no? Y ojo, que Federer le ganó a Nadal también en aquella década, pero la rivalidad estaba claramente decantada para Nadal, esa rivalidad. Todo el mundo sabíamos que Nadal era la kriptonita de Federer, y en 2017 esto cambia por completo hasta el punto de decir que Rafa se sentía maniatado. Es que esos partidos de pista dura son un espectáculo de Federer. Es que Nadal tira a la derecha, pero es que Federer le devuelve una tras otra, y recuerdo que llegaba un momento en el que cambiaba con el revés bote pronto paralelo, y eso ya sí que completaba de destrozar a Nadal, ¿no? Ya le permitía a Federer luego atacar con la siguiente derecha, irse a la red, volaba sobre la pista el bueno de Roger, gracias a esos cambios en el revés y gracias a pegar el revés a bote pronto sobre la derecha de Nadal. Como digo, esto que sobre el papel parece fácil, que es como da un pasito adelante, juega montado encima de la línea de fondo y ataca ese drive,
Luego en el papel es muy difícil hacerlo. Esto, el primero... Requiere de una dificultad técnica Muy difícil. brutal. Tiene mucha mano, mucha calidad, mucha técnica. Y esto es algo, el primero que hizo fue Novak Djokovic. Y poco a poco alguno que otro lo intentaba. Federer lo llevó a cabo, como digo, a partir del año 2017, pero que esto es tremendamente difícil. Por eso no lo veíamos haciéndolo a 25 o 30 tenistas. Ese es el motivo. Y hablando de Novak, un poco esa rivalidad, dice, bueno, ¿y contra Novak qué tal? Dice, pues frente a él era diferente. Dice, se trataba... Dice, yo puedo tener una estrategia, pero sabía que tenía que jugar muy bien todo el tiempo. Dice, no tenemos el mismo estilo, eso está claro, pero no hay una estrategia clara. Dice, ante Federer era, voy a atacar al revés, pero a Novak no tenía esa sensación, porque lo intentaba, pero la pelota ya no le hacía tanto daño como le hacía a Federer, ¿no? Dice, lo tenía que hacer muy bien todo el tiempo y sabía que tenía que ajustar constantemente. No podía jugar sobre su revés de manera alta porque él toma la pelota muy pronto y te ponía en una posición complicada. Por eso empezó a utilizar más el revés cortado, lo que a veces me fue bien, pero sobre todo, que esto es lo que también lo hemos hecho aquí en el canal y hemos hablado, de jugarle por el centro, no darle ángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si a Novak le abres pista y no lo haces demasiado bien, pues te contrarresta con un ángulo todavía mucho más brutal. Dice, en cuanto a control de pelota, es el mejor jugador al que me he enfrentado, Magic. Bueno, muy rica esa rivalidad también entre Federer, o sea, entre Djokovic y Nadal, ¿no? Y aquí lo hemos hablado y tú hiciste ese vídeo muy acertado, ¿no? De cómo Djokovic, claro, la diferencia es que Federer lo hizo con revés a una mano. Djokovic tenía el control, ¿no? De jugar con revés a dos manos, que te aporta un poquito más de estabilidad y aún así te permite hacer algo dificilísimo, porque contrarrestar la derecha con spin de Nadal es dificilísimo. Y yo creo que Djokovic es el primero que en tierra batida es capaz de contrarrestar y de contraatacar de manera consistente ese revés de Nadal, para por lo menos que los partidos fuesen muy competitivos. Yo creo que, salvo por ejemplo la final de 2020, la mayoría de los partidos en tierra batida entre Nadal y Djokovic han sido muy, muy competitivos y Djokovic tiene bastantes victorias, más que nadie, frente a Nadal en tierra batida. ¿Por qué? Porque era un tipo que plantaba rápidamente la pierna de apoyo en la línea de fondo, que tenía un control no solo de la raqueta, sino de su cuerpo fantástico para, una vez golpeaba, quedarse siempre en la posición correcta y no perder, no desbalancearse demasiado, por así decirlo, no perder el equilibrio, y un control de la pelota para tanto contrarrestar revés cruzado sobre la derecha de Nadal, como también cambiar revés paralelo sobre el revés de Nadal. Y ya ahí Djokovic pasaba a activar la segunda parte del plan, que era con su derecha atacar el revés de Rafa, intentar que Nadal jugase más con su golpe menos bueno, su revés, que con su golpe más bueno, la derecha. Al final Djokovic, siempre que le ha ganado a Nadal, es porque ha impuesto más su derecha sobre el revés de Nadal que al contrario, que la derecha de Nadal sobre su revés. Y eso se lo permitía o se lo podía hacer gracias a que su revés era lo suficientemente bueno, consistente, sólido, como para contrarrestar la derecha de Nadal. Eran juegos de ajedrez, ojo. Lo que pasa es que es verdad, como dice Nadal, que la estrategia no era tan clara, no estaba tan definida. Y él lo dice, yo sabía que iba a tener que jugar al 100% durante todo el partido. A lo mejor contra Federer en 2010, Rafa sabía que igual no tenía un gran día con el saque o un gran día con el revés, pero si jugaba de fondo e imponía el patrón una y otra vez derecha sobre el revés de Roger, iba a tener las de ganar. Contra Djokovic, yo creo que él sabía que tenía que estar en armonía todas las partes de su juego durante 4 o 5 horas para poder ganar al serbio. Puede que no vayamos a encontrar en la historia un tenista con más autodeterminación a mejorar y a redescubrir cómo hacer daño a los rivales como Novak Djokovic. Creo que de verdad está muy infravalorado ese aspecto. El hecho de poder sentarse un día y decir, oye, yo quiero ganar a este tío en tierra y voy a lograrlo. Quiero ser el mejor rival que va a tener Nadal en tierra batida. Y yo me acuerdo los inicios de Novak cuando se enfrentaban en tierra, que Nadal le ganaba además fácil. Y yo me acuerdo de esa época donde decía, tengo que descubrir qué tengo que hacer. Lo decía en rueda de prensa, tengo que descubrirlo. No pararé hasta que le gane. Y me acuerdo de que el serbio estaba dando pasitos hacia adelante. Cada vez le costaba más a Rafa. Y me acuerdo de aquel partido de Madrid, decidido, no sé cuánto duró, 4 horas y pico, no sé cuánto fue, que terminó ganando Rafa 2009. Al límite. Y me acuerdo de la cara de Djokovic, decir, joder, ni aun dando mi mejor versión hasta ahora en tierra batida le puedo ganar. Pero yo creo que ahí ya Nadal sabía, dice, es cuestión de tiempo de que Novak me pase por encima también aquí en tierra, porque es que se estaba acercando, cada vez lo hacía mejor. Y por eso es tan bonita esta rivalidad, como digo, porque entre los tres se pegaban de una manera distinta uno entre otro y se descubría la manera de hacer daño al otro. Y esto es lo que yo creo que falta un poco en la actualidad, y llevándonos esta rivalidad que han tenido entre ellos, entre los tres, los últimos 15, 20 años, a los Sinner, a los Alcaraz y tal, porque en cierta manera ellos juegan de una manera
Y está esa única manera, ¿no? Todavía, sí es verdad que pues le hace mucho daño Carlos a Sinner con esa derecha con tanto spin, pero yo creo que Sinner es el que tiene que dar el primer paso a decir, oye, voy a hacer como Novak, ¿no? Descubrir cómo hacerlo, atacar poco a poco y acercándose a la línea de fondo, empezar a atacar esa bola, que luego le coma la tostada a Alcaraz, que Alcaraz tenga que descubrir de nuevo una manera de hacerlo y que lleven a, como digo, a esto, ¿no? Pero qué bonito ha sido y qué maravilloso, la verdad, los últimos 20 años. Por eso ha sido tan bonito esto. José, hemos vivido la mejor época de este deporte, somos afortunados y ahora somos afortunados también de que, oye, yo sigo esperando el momento en el que alguna productora siente en la misma habitación a Djokovic, a Nadal y a Federer y esto que ha hecho Rafa, ¿no? De desmenuzar su rivalidad con ambos, pero a distancia, ¿no? Que lo hagan juntos, que se sienten y debaten, oye, yo hacía esto y de esta manera te podía ganar, oye, pero cuando tú me hacías esto, a mí esto me molestaba mucho, que lo sepas. Ya, pero luego tú le dabas la vuelta y conseguiste en aquel partido del torneo tal cambiarlo todo. Qué bonito sería, ¿no? Ojalá lo podamos tener pronto, porque, bueno, será como una especie de libro abierto sobre la mejor época, yo creo, de la historia de este deporte. Amigos, dejadnos en comentarios qué pensáis acerca de esto que ha dicho Rafa, que ha sido, la verdad, para nosotros muy interesante, y qué pensáis acerca de esta rivalidad entre los tres bicharracos de la historia del mundo del tenis. Amigo Magic, un abrazo. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao.